Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Javier Maya, soy residente de segundo año del servicio de ortopedia. El día de hoy vamos a hablar sobre la displasia del desarrollo de cadera en conjunto con el equipo de ortopedia infantil, junto con el doctor Eduardo Levi y Javier Dalago. Entonces, empezamos que esta anomalía ha sido llamada erróneamente como una luxación congénita de cadera, una interrupción de la relación acetábulo-cabeza femoral y desorden femoral, y es por eso que los ortopedistas pediatras han sugerido evitar el calificativo de congénita, ya que se ha encontrado que hay casos en los que la cadera se luxa después del nacimiento, y en otros niños cuando inicia la marcha. Es así por lo que a día de hoy se la conoce como una displasia del desarrollo de la cadera, en el cual aborda un amplio espectro de desórdenes tanto patológicos, clínicos y radiológicos. Como reseña histórica tenemos que la primera descripción se le atribuye a Hipócrates, quien al parecer hacía el diagnóstico diferencial de las luxaciones al nacimiento, del nacimiento y de las traumáticas. Posteriormente a eso, Ambrosi Paré, que fue un cirujano francés del siglo XVI, que es considerado uno de los padres de la cirugía, anatomía, la teratología y la sanidad militar, describió la laxitud del ligamento de la articulación de la cadera y la profundidad del cotilo. Posteriormente a eso, el barón Dupuytren, en la que fue un patólogo y cirujano francés, describió esta alteración en estudios de necropsia. Pero fue a partir del año 1940 cuando los avances en el conocimiento permitieron el diagnóstico precoz e hicieron factible contar con procedimientos más efectivos para su tratamiento. Como generalidades tenemos que es un trastorno anormal del desarrollo, hay un retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y fémur, y así la alteración del cartílago articular, con posterior alteración de músculos, tendones y ligamentos. Esto se puede dar secundariamente también a laxitud capsular y fractores mecánicos, y como varios tipos de tratamientos tenemos desde conservador hasta quirúrgicos. Entonces, vamos a tener varios tipos. Puede ser displásica, la cual va a abarcar un espectro de enfermedades que incluye el acetábulo poco profundo o poco desarrollado, la subluxación, que es el desplazamiento de la articulación con algo de contacto restante entre las superficies articulares, la luxación, que es el desplazamiento completo de la articulación sin contacto entre las superficies articulares originales, y hablamos también de otro tipo de displasia, en el cual es la teratológica, las cuales estas van a ser más graves, son de etapa embrionaria, está luxado desde la etapa uterina, es irreductible en el examen neonatal, y ya que presenta un pseudoacetábulo. Llama la atención que este tipo de displasia está asociado comúnmente con otro tipo de patologías, llámese pie sambo, metatarso aducto, mielomeningocele, síndrome de Larsen, Ehlers-Danlos. Como epidemiología tenemos que tiene una incidencia que es la alteración ortopédica más frecuente en el recién nacido. Se presenta una displasia cada 100 recién nacidos y una luxación cada 1000 nacidos, recordando siempre de que estas son estadísticas norteamericanas. La epidemiología, tenemos datos demográficos, más frecuente en el sexo femenino, con una relación de 6:1, también en nativos americanos, y es poco frecuente en los afroamericanos. Posteriormente voy a hablar un poquito de por qué es más frecuente también en nativos americanos en relación a la imagen inferior. La localización más frecuente en la cadera izquierda, un 60%, 20% son bilaterales, factores de riesgo del mismo, que sean primogénitos, debido a un útero con poca laxitud y estructuras abdominales tensas que comprimen el útero. Sexo femenino, esto debido al aumento de la laxitud de los ligamentos que existen transitoriamente como resultado de las hormonas maternas circulantes y los estrógenos producidos a nivel uterino. La presentación podálica o de nalgas, esto es que también es más visto con más frecuencia en niñas, primogénitos, y también en embarazos complicados. El oligodramnios, los
niños macrosómicos, y lo que comentaba previamente, la forma de la envoltura de los niños, la envoltura de la imagen de la izquierda, hace de que tenga una mayor frecuencia de luxación de la cadera, a diferencia de la imagen de la derecha, en el cual se toma una posición más de reducción de cadera. Esto también era visto muy frecuentemente en comunidades indígenas, quienes cargaban a sus hijos en la parte posterior. La fisiopatología, no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa del mismo, pero se ve que tiene un componente de la laxitud materno-fetal, un componente genético, se habla también de la deficiencia anterior y anterolateral acetabular, y la subluxación repetida de la cabeza femoral conduce a la formación de un reborde del cartílago articular engrosado llamado limbo. Esto se va a dar entonces, primero, se van a generar cambios anatómicos de las partes blandas. Estas vamos a hablar tanto desde un pulvinar grueso, un ligamento redondo grueso y alargado, y la hipertrofia del ligamento transversal, y posteriormente a eso nos genera los cambios anatómicos óseos, en el cual vamos a ver el aumento de la anteroversión femoral y acetabular, el aplanamiento de la cabeza femoral, el engrosamiento de la pared medial acetabular y aumento de la oblicuidad y disminución de la concavidad del techo acetabular. ¿Cómo hace la presentación de estos pacientes? Vamos a tener, se puede presentar de manera que sea luxable o reductible o irreductible. Cuando hablamos de luxable, quiere decir que tenemos un Barlow positivo, y cuando hablamos de reductible o irreductible, puede ser con un Barlow positivo o negativo. Ahora bien, la primera sospecha que nosotros vamos a tener ante esta patología va a ser la simetría de pliegues, vista desde la consulta pediátrica. Va a ser el pediatra el primero que va a sospechar este tipo de patología. Las siguientes pruebas que nosotros vamos a hacer para el diagnóstico de esto va a ser la prueba de Barlow, que va a comprobar si la cadera es o no es luxable en una cadera reducida. Entonces vamos a tener al niño que se coloca en decúbito supino con las caderas en abducción a 45 grados. Mientras una cadera se fija a la pelvis, la otra se moviliza suavemente en aducción y abducción, tratando de así deslizarla sobre el borde acetabular, pretendiendo luxarla al aducir y empujarla con el pulgar, el cuello del fémur, hacia afuera y hacia atrás. Y en este vamos a sentir de que se va a reducir con un clic de que nos va a dar la pauta de que se luxó. Y la prueba de Ortolani, en la cual esta va a reducir la cadera, se hace con el niño en decúbito supino también, relajado, flexionando las caderas y las rodillas a 90 grados. Se fija el muslo con el dedo pulgar, mientras el segundo y el tercer dedo van a fijar el relieve del trocánter mayor. Luego se abduce el muslo y se estira, presionando el trocánter hacia adentro y hacia el borde acetabular. Esto nos va a hacer también escuchar el clic de entrada o de reducción de la cadera. Otro signo que se ve con el pasar de los meses va a ser el signo de Galeazzi, en el cual vamos a ver un acortamiento aparente de una extremidad con desigualdad del nivel de las rodillas. Esto se ve más que todo cuando es una displasia de una cadera. Cuando es bilateral nos va a generar mayor confusión en el examen físico. Pasado el año de edad, y justo con el inicio de la marcha del niño, vamos a tener la marcha en Trendelenburg. Esto va a ser resultado de una insuficiencia del glúteo medio, y de ahí vamos a tener qué pruebas vamos a tener para poderlo diagnosticar. Empezando desde el diagnóstico ecográfico, que se lo hacen los recién nacidos, menores hasta los 6 meses de edad, con un examen físico positivo, valorar los factores de riesgo del mismo. Otro uso de la ecografía para la displasia de cadera es el monitoreo de la reducción en el uso del arnés de Pavlik, y vale la pena recalcar esto también, el costo efectivo, ya que a día de hoy, si bien la ecografía es un estudio barato, no es todavía muy frecuente usarlo en nuestro medio, y tiene un alto costo hasta a día de hoy para este tipo de diagnóstico de patología. Entonces, nosotros en el diagnóstico ecográfico
podemos evaluar tanto una displasia acetovolar o una luxación de cadera, en el cual vamos a buscar tanto el acetábulo, cabeza femoral, labrum, ligamento redondo y la cápsula articular. En la imagen que tenemos en la pantalla vamos a tener con la letra I el ilion, para ubicarnos anatómicamente, con la letra G el glúteo, con la letra L el labrum, con la letra AC el acetábulo, con la letra C la cápsula articular, con la letra TR el cartílago trirradiado, con la letra LTP el ligamento redondo, y el último que me falta es la letra IS, que es el isquio. De ahí, vamos, el otro diagnóstico que podemos hacer es el diagnóstico radiográfico, que va a ser desde los 6 meses, podemos empezarlo a hacer desde los 4 a 6 meses. Esto va a estar indicado más que todo en pacientes con un examen físico positivo, un Galeazzi positivo, con una ecografía sugestiva, recordando siempre que la ecografía es operador dependiente, y lo que vamos a pedir es son 2 pares de radiografías, que es un frente y un perfil de ambas caderas, de Lowenstein. ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a medir con esto? Van a ser las líneas de Chiodin y Rivarola, estas más que todo utilizadas en niños menores de 6 meses, en los cuales los núcleos de osificación de la cabeza femoral no son visibles todavía, pudiéndose así valorar las zonas no osificadas por estas líneas, las cuales se van a trazar tangencialmente al borde del cuello femoral y del cotilo. Normalmente estas líneas van de manera paralela y no deben cruzarse hasta antes de la línea media. Caso contrario, estamos hablando de patológico. La línea de Hilgen-Reiner, que es una línea horizontal a través del cartílago trirradiado, derecho-izquierdo, en la osificación de la cabeza femoral debe ser inferior a esta línea, y si se observa una osificación retardada de la cabeza femoral, en estos casos de luxación en ocasiones. La línea de Perkins, la cual va a ser una línea perpendicular a la línea de Hilgen-Reiner, y va a ir a través de un punto en el margen lateral del acetábulo. Esta nos va a hablar de la osificación de la cabeza femoral, que debe ser medial a esta. La línea de Shenton, el cual va a ser el arco a lo largo del borde inferior del cuello femoral y el margen superior del agujero obturador. Recordemos que esta línea tiene que ser continua. Y el índice acetabular, el cual va a ser el ángulo formado por la línea de Hilgen-Reiner y una línea que va desde un punto del cartílago trirradiado lateral hasta un punto en el margen lateral del acetábulo. Esta debe ser menor a 25 grados en pacientes mayores de 6 meses. Para este índice tenemos tablas en las cuales nos va a decir, según el grado de displasia que pueda tener en base al índice que tenga. Y las últimas líneas que vamos a tener son el cuadrilátero de Hombre-Dan, el cual va a hacer que se trace sobre la pelvis una línea horizontal que pasa por los cartílagos en la Y, y una vertical que pase por el externo del cotilo, determinándose cada lado de los 4 cuadrantes. La cabeza debe estar colocada normalmente en el cuadrante interno, para decir que está normal. ¿Qué tratamientos nosotros podemos tener? Empezando desde un tratamiento conservador, el arnés de Pavlik, en menores de 6 meses, con una cadera reducible, con una función muscular normal, y recordemos que este va a estar contraindicado en luxaciones teratológicas y espasticidad. Hablando un poquito más del tratamiento de ahí quirúrgico, vamos a tener que van a ser casi los pacientes mayores de 6 meses no diagnosticados, que tengan un fracaso con el tratamiento del arnés de Pavlik. Estos van a requerir cirugía de partes blandas, hablando un poquito de la estenotomía y el yeso pelvipédico, posteriormente a la reducción. La tenotomía de los aductores, si bien es una de las procedimientos quirúrgicos más antiguos, trata de suprimir la retracción muscular en el tratamiento de esta patología. Para el tratamiento quirúrgico también vamos a hablar de las reducciones abiertas, empezando por las osteotomías pélvicas,
estas indicadas en pacientes mayores de 2 años con displasia de cadera residual, con un alto índice acetabular, y en ocasiones también en pacientes mayores de 4 años. Lo que vamos a hacer con esto, lo que buscamos es un aumento de la cobertura anterior y anterolateral acetabular. Lo que se utiliza es, bueno, existen varias técnicas, pero en la que nos vamos a enfocar acá es en el abordaje anterior de Smith-Petersen, en el cual es el más comúnmente utilizado debido a que hay una disminución de riesgo de la lesión de la arteria circunfleja femoral medial. Lo que se hace, lo que vamos a tener como referencias anatómicas van a ser el sartorio de manera medial, el tensor de la fascia lata de manera externa, y en el piso vamos a tener el recto femoral. Una vez que vamos disecando esas estructuras, vamos a encontrarnos con la cápsula articular. Después de haber hecho la tenotomía del psoas y la tenotomía del recto anterior, hacemos la capsulotomía en T. Una vez que tenemos la capsulotomía en T, hacemos la limpieza del fondo acetabular, resecamos ligamento redondo, la hipertrofia del pulvinar, cápsula interpuesta y ligamento transverso. Posteriormente a eso se hace la reducción manual de la misma, hacemos la osteotomía de pelvis, que es la osteotomía de Salter, que es una osteotomía a nivel de la línea innominada, que cambia la dirección del acetábulo dirigiéndolo hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera, para así rotarlo a través del pivot flexible que constituye la sínfisis del Pulli y la escotadura ciática mayor, con lo que se corrige la anteversión del acetábulo. Se suele colocar injerto óseo y clavijas de Kirchner para poder inmovilizar el mismo. Entonces, lo que vamos a ganar es que el acetábulo gire a través de la sínfisis del pubis, mejoramos la cobertura anterolateral, proporcionando una cobertura lateral de 20 a 25 grados y anterior de 10 a 15 grados. Esto hay que tener en cuenta de que puede alargar el miembro inferior alrededor de 1 centímetro. Aquí tenemos la osteotomía junto con la reducción. Adicionalmente a eso, tenemos la osteotomía femoral, las cuales van a estar también indicadas en pacientes mayores de 2 años, con cambios en su anatomía femoral, con anteversión femoral o con una coxa valga, y va mejor este tipo de osteotomías en pacientes menores de 4 años. El abordaje es un abordaje lateral, por debajo del trocánter menor, se hace una osteotomía de 1.5 a 2 centímetros, ahí tenemos imágenes intraquirúrgicas de la osteotomía. Se hace la resección de injerto óseo autólogo, que posteriormente se lo va a colocar en la osteotomía pélvica, como podemos ver en la imagen. Posteriormente a eso lo dejamos con un yeso pelvipédico en rotación interna de 10 grados, en abducción de 20 grados, y lo dejamos alrededor de 4 a 6 semanas. Vamos a hablar de este caso clínico, que es una paciente de sexo femenino, de 2 años, 5 meses de edad, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia. La paciente consultaba por una alteración de la marcha, con limitación en la abducción de ambos miembros inferiores. El examen físico tenía una marcha en Trendelenburg, con una prueba de Barlow positivo y una prueba de Ortolani negativo. Previamente la paciente no había sido diagnosticada de esta patología, ningún pediatra se había percatado de esta patología, y tampoco había visitado ningún ortopedista infantil. Se solicitaron radiografías donde se observa una alteración en las relaciones, compatible con una luxación de ambas caderas. Se hicieron la medición de los ángulos. Nos llama la atención que la cabeza femoral estaba en el cuadrante súpero externo de las dos caderas, eso como relevancia en esta imagen. Ahí está. Posteriormente a eso, en la radioscopía preoperatoria, contracción,
como podemos ver en el video de la derecha, vemos que no se reduce la cadera, por lo que a este paciente lo que se le hizo fue una osteotomía de Salter, con una osteotomía femoral derecha inicialmente, y se lo dejó con el yeso pelvipédico. Esta es la radiografía de control al mes y medio, disculpen. Posteriormente, a los 3 meses postoperatorio, que el paciente se le indicó el inicio de la marcha, se observa que hay una pérdida de la reducción de la cadera derecha. Se realiza posteriormente la osteotomía de la cadera izquierda y el fémur izquierdo, junto con y posteriormente, cuando se le realiza al mes postoperatorio el retiro del material de osteodesis, de las clavijas de la cadera izquierda, se hace la revisión de la cadera derecha. Estas son las radiografías actuales, y estas son las últimas de esta semana que lastimosamente no pudimos tener una mejor calidad de las imágenes. Muchas gracias. Gracias,